Todos juraban que Relámpago era una bestia imposible de controlar, hasta que una niña ciega puso la mano sobre su piel y el mundo se detuvo. ¿Cómo es que el caballo más bravo de México no la atacó? ¿Qué escuchó Marisol que nadie más percibió? ¿Y por qué ese animal temido por todos bajó la cabeza como si la reconociera? Lo que pasó en esos segundos jamás pudo ser explicado por nadie. La familia había llegado a la hacienda solo para ver a Relámpago encerrado, furioso, golpeando las paredes del corral. Los tratadores discutían su destino, algunos convencidos de que debía ser sacrificado, pero Marisol Herrera, guiada apenas por la respiración del animal, caminó hacia él sin miedo. Los adultos gritaron, intentaron detenerla, el capitán Rojas casi la arrancó de allí, pero era tarde. Ella extendió la mano, y el caballo, el mismo que atacaba a cualquiera, simplemente se quedó quieto. Y entonces ocurrió lo impensable. Marisol subió a su lomo, y Relámpago caminó suave, como si la estuviera protegiendo. Un silencio cayó sobre todos, un silencio que anunciaba que nada volvería a ser igual. Hoy conocerás la historia del día en que una niña ciega domó al caballo más temido del país, y por qué muchos aún llaman aquello un verdadero milagro. Si te gustan historias reales, emocionantes e imposibles de olvidar, suscríbete ahora y activa las notificaciones. El sol caía con fuerza sobre la tierra seca de la hacienda San Rafael en el corazón del estado de Jalisco, México, mientras el calor denso y casi sólido se mezclaba con un viento que traía el aroma de cuero viejo, de tierra mojada a lo lejos y algo más, algo salvaje imposible de nombrar. En el centro del terreno, rodeado por tablas de madera agrietada y alambre de púas, estaba Relámpago, el caballo negro más temido de todo el país. Su pelaje brillaba como obsidiana bajo la luz del mediodía, sus músculos tensos vibraban bajo la piel como cuerdas a punto de reventar y golpeaba el suelo con los cascos, levantando nubes de polvo que parecían humo, mientras sus fosas nasales exhalaban vapor con cada respiración pesada y furiosa. Nadie se acercaba, nadie se atrevía. Los cuidadores observaban desde lejos, sosteniendo látigos que jamás usarían, no por falta de ganas, sino porque sabían que no serviría de nada. Relámpago no obedecía, no cedía, no aceptaba. Él era pura furia, y ese día, su destino estaba siendo decidido. Afuera del corral, una niña de 7 años sostenía la mano de su madre, cabello largo y oscuro trenzado con cuidado, un vestido blanco de algodón manchado de polvo, botitas de cuero marrón y en los ojos nada, solo una oscuridad serena. Marisol Herrera era ciega de nacimiento, nunca había visto el sol, ni el rostro de su madre, ni un caballo, pero mientras los hombres discutían el destino de Relámpago, ella escuchó algo que nadie más percibía, la respiración del animal, profunda, pesada, pero no violenta, era una respiración triste. Marisol ladeó la cabeza y murmuró, «Mamá, él está llorando». Su madre frunció el ceño sin entender, mientras los hombres seguían discutiendo, gritando, acusando al caballo de demonio y mencionando la palabra que cayó sobre todos como un martillazo: sacrificamos. En ese instante, Marisol soltó la mano de su madre y comenzó a caminar hacia el caballo más bravo de México. Todos juraban que Relámpago era indomable, hasta que una niña ciega puso la mano sobre su piel y el mundo entero se detuvo. Nadie entendía cómo el caballo no la atacó, que escuchó Marisol que nadie más percibió, o porque ese animal temido bajó la cabeza como si la reconociera. La familia solo había llegado de paso, visitando la hacienda de don Esteban, cuando Marisol escuchó un sonido violento y desesperado. Era Relámpago. Ella pidió verlo, no para mirarlo, sino para sentirlo. Relámpago no nació bravo, nació libre, en las montañas de la Sierra Madre Occidental, y fue capturado a la fuerza, arrancado de su madre, llevado a la hacienda donde intentaron domarlo primero con paciencia, después con fuerza y por último con violencia. Jamás funcionó. Él no quería herir, quería ser libre, pero nadie lo entendía, nadie, hasta Marisol. Cuando ella se acercó, ignorando los gritos de advertencia, escuchó su respiración y habló: «Yo también tengo miedo». Y algo imposible sucedió. Relámpago dejó de bufar. Bajó la cabeza, la miró, el viento pareció detenerse.
Marisol extendió la mano a través de la cerca y él la olfateó, tensándose, con el poder de destruirla en segundos. Pero no lo hizo, dio un paso adelante y rozó su hocico contra la mano de ella. Beatriz lloró al ver lo imposible. Don Esteban murmuró una oración. Rojas dejó caer la cuerda. Relámpago estaba quieto, permitiendo que una niña ciega tocara su rostro. Marisol lo acarició con ternura y susurró: «Eres hermoso». El caballo cerró los ojos, como si fueran las primeras palabras amables que escuchaba en años. «Tienes miedo, ¿verdad? Yo también, pero ya no estás solo», dijo ella, y Relámpago bajó la cabeza aún más, rindiéndose no por fuerza, sino por confianza. Entonces Marisol pidió montarlo. Todos protestaron, horrorizados, pero ella respondió con absoluta certeza: «Él me escucha». Y don Esteban, contra toda lógica, ordenó abrir la puerta del corral. Relámpago no huyó, no atacó, solo la esperó. Marisol entró lentamente, guiada por la respiración del caballo, lo tocó y, con una calma imposible de entender, subió a su lomo. Relámpago no se movió con violencia, caminó suave, como si llevara algo sagrado. Beatriz lloraba, Antonio temblaba, don Esteban se persignaba, y hasta el duro capitán Rojas quedó sin palabras. Marisol cabalgó en silencio, rodeada de un aura que nadie podía explicar. Ella no había domado al caballo, lo había sanado, y él la había sanado a ella, porque allí arriba, Marisol no era ciega, era libre. Cuando bajó, acarició el cuello de Relámpago y susurró: «Gracias», mientras él apoyaba el hocico en su hombro, como un abrazo. Don Esteban declaró que jamás sería sacrificado. Beatriz abrazó a su hija preguntando cómo supo que estaría a salvo, y Marisol respondió: «Él me dijo». Solo necesitaba que alguien lo escuchara, y todos entendieron, en un silencio reverente, que no se trataba de domar, sino de escuchar, escuchar con el alma, escuchar aquello que los ojos jamás podían ver. La noticia de lo que había ocurrido en la hacienda San Rafael se esparció como fuego en pasto seco. En menos de 2 días, todo el pueblo sabía: la niña cega que había montado al caballo más bravo de México, el animal que ningún hombre podía controlar, ahora manso bajo las manos de una criatura de 7 años que no veía nada. Algunos lo llamaban milagro, otros lo llamaban brujería, y había quienes simplemente no lo creían, pero la verdad era innegable. Marisol había tocado algo en Relámpago que nadie más pudo alcanzar. Y ahora, 3 días después de aquel encuentro imposible, la familia Herrera regresaba a la hacienda, no porque don Esteban lo hubiera pedido, sino porque Marisol no dejaba de hablar del caballo, no dejaba de preguntar por él, no dejaba de soñar con él. Ella decía que lo escuchaba, incluso desde lejos, incluso en medio de la noche. Decía que su corazón latía al mismo ritmo que el de Relámpago, y que cuando él estaba inquieto, ella también lo sentía. Beatriz no sabía si debía preocuparse o maravillarse. Antonio, por su parte, había visto algo en los ojos de su hija que nunca antes había visto: propósito, alegría, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en un mundo que siempre la había tratado como frágil. Y don Esteban, el viejo hacendado de corazón noble, había enviado un recado a la familia diciendo que Marisol era bienvenida cuando quisiera, que Relámpago parecía diferente desde aquel día, más calmado, más presente, como si algo roto dentro de él finalmente hubiera comenzado a sanar. Y así fue que, bajo el sol ardiente de la mañana, la familia Herrera cruzó nuevamente las puertas de la hacienda. Esta vez, Marisol no caminaba con incertidumbre, caminaba con confianza, con una sonrisa que iluminaba su rostro, sus manos extendidas hacia adelante, sintiendo el aire, sintiendo la tierra, sintiendo el mundo de una forma que solo ella podía. Y cuando llegaron al corral donde Relámpago estaba, algo extraordinario sucedió. Antes de que alguien dijera una palabra, antes de que Marisol siquiera se acercara a la cerca, el caballo levantó la cabeza, miró en dirección a ella, y relincó. No fue un relincho de furia, fue un relincho de reconocimiento, de alegría. Don Esteban, que estaba cerca del establo, revisando unos arneses, dejó caer todo lo que tenía en las manos y corrió hacia ellos. Su rostro estaba lleno de asombro. Él había criado caballos durante más de 50 años. Había visto de todo.
Pero jamás, jamás en toda su vida, había visto a un caballo reconocer a alguien de esa manera. Relámpago no solo recordaba a Marisol, la había estado esperando. Eso quedó claro cuando el animal comenzó a caminar hacia la cerca, sus pasos firmes pero tranquilos, su cabeza alta, sus ojos fijos en la niña, y cuando llegó frente a ella, bajó la cabeza y presionó su hocico contra las manos de Marisol, que ya estaban extendidas esperándolo. «Hola amigo», susurró ella, acariciando su rostro con ternura. «Te extrañé», y Relámpago cerró los ojos, como si aquellas palabras fueran lo único que necesitaba escuchar. Don Esteban se acercó a Antonio y Beatriz, con una expresión que mezclaba incredulidad y reverencia. «Nunca pensé que vería esto», dijo en voz baja. «Ese caballo estuvo 3 años, siendo una furia incontrolable. 3 años golpeando cercas, atacando a cualquiera que se acercara. Y ahora miren, es como si fuera otro animal». «No es otro animal», respondió Beatriz con los ojos llenos de lágrimas. «Es el mismo, solo necesitaba a alguien que lo entendiera». Y eso era exactamente lo que había pasado. Marisol no había intentado dominar a Relámpago. No había intentado doblegarlo, ella simplemente lo había escuchado, había sentido su dolor, su miedo, su soledad, y le había ofrecido algo que nadie más había pensado en darle: comprensión, respeto, amor. Y ahora, mientras los adultos observaban en silencio, Marisol abrió la puerta del corral sin preguntar, sin dudar, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Entró con pasos seguros, guiada por el sonido de la respiración de Relámpago, y cuando llegó a su lado, colocó ambas manos sobre su cuello. «¿Quieres caminar conmigo?», preguntó ella, y el caballo, como si entendiera cada palabra, se inclinó ligeramente hacia adelante, ofreciendo su lomo. Marisol subió, sin ayuda, sin miedo, y Relámpago comenzó a caminar. Esta vez no en círculos dentro del corral. Esta vez, Don Esteban había abierto la puerta que daba al campo abierto de la hacienda, un espacio enorme, verde, lleno de colinas suaves y árboles dispersos, un lugar donde los caballos solían correr libres durante el día, pero Relámpago nunca había sido llevado allí, porque nadie confiaba en que regresara, nadie confiaba en que no huyera, pero ahora, con Marisol en su lomo, Relámpago caminó hacia ese campo con la calma de un animal que finalmente había encontrado paz. Los tratadores que estaban cerca se detuvieron a observar, algunos con asombro, otros con desconfianza, y uno en particular, el capitán Rojas, observaba con los brazos cruzados y una expresión difícil de descifrar. Él había trabajado con caballos toda su vida, había domado decenas de ellos, algunos mansos, otros salvajes, pero nunca había visto algo como esto, y parte de él, una parte que no quería admitir en voz alta, sentía algo parecido a los celos, porque todo lo que él había intentado durante meses, todos los métodos que había usado, todas las técnicas que conocía, habían fallado, y esta niña ciega que no sabía nada de caballos, había logrado en segundos lo que él nunca pudo. Pero había algo más, algo que lo inquietaba, algo que lo mantenía despierto por las noches desde aquel primer día, porque si Marisol podía hacer lo imposible con Relámpago, si podía conectar con él de una forma que nadie más podía, entonces tal vez todo lo que Rojas había aprendido, todo en lo que había creído, estaba equivocado. Y eso era algo difícil de aceptar para un hombre como él, un hombre que había construido su vida entera sobre la idea de que los caballos debían ser controlados, dominados, sometidos, pero Marisol no hacía nada de eso, y aún así, funcionaba. De hecho, funcionaba mejor que cualquier cosa que él hubiera intentado. Mientras Marisol y Relámpago caminaban juntos bajo el sol de la mañana, Don Esteban se acercó a Rojas y le puso una mano en el hombro. «Sé lo que estás pensando», dijo el viejo, «sé que esto desafía todo lo que sabes, pero a veces, capitán, la vida nos enseña que hay más de una forma de hacer las cosas, y tal vez, solo tal vez, hemos estado equivocados todo este tiempo». Rojas no respondió, solo apretó la mandíbula y siguió observando, porque en el fondo,
Él sabía que don Esteban tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que había lastimado a muchos caballos innecesariamente, y eso era algo que no estaba listo para enfrentar. Mientras tanto, en el campo abierto, algo mágico estaba sucediendo. Relámpago, que durante años había sido un torbellino de furia y desesperación, ahora caminaba con la gracia de un animal en paz. Sus pasos eran suaves, medidos, casi ceremoniales, y Marisol, con las manos enredadas en su crin, sonreía de una forma que hacía que su rostro brillara. Ella no necesitaba ver el paisaje, no necesitaba ver el cielo azul, las nubes blancas, las colinas verdes, porque lo sentía todo. Sentía el viento en su rostro, sentía el calor del sol en su piel, sentía el movimiento rítmico del cuerpo de Relámpago bajo ella, y sentía, más que nada, una conexión tan profunda con aquel animal que era casi imposible de explicar con palabras. Es como si fuéramos uno solo, le había dicho a su madre la noche anterior. Cuando él camina, yo camino, cuando él respira, yo respiro. Es como si siempre hubiéramos estado juntos. Y Beatriz, aunque no entendía completamente lo que su hija quería decir, sabía que era verdad, porque había algo en la forma en que Marisol hablaba de Relámpago que trascendía lo físico. Era espiritual, era sagrado, era algo que solo ocurre una vez en la vida, si es que ocurre. Y entonces, sin previo aviso, Relámpago se detuvo. Marisol inclinó la cabeza, tratando de entender por qué. ¿Qué pasa?, preguntó ella en voz baja, y el caballo giró su cabeza ligeramente hacia la izquierda, como si estuviera señalando algo. Marisol no podía verlo, pero podía sentir la tensión en los músculos de Relámpago. Algo había cambiado, algo estaba mal. Desde la entrada de la hacienda, un auto negro había llegado. Las puertas se abrieron y dos hombres bajaron. Vestían trajes oscuros y llevaban portafolios de cuero. Eran abogados, o al menos eso parecían. Don Esteban, que estaba junto a Antonio y Beatriz, frunció el ceño al verlos. ¿Quiénes son?, preguntó Antonio. Don Esteban suspiró profundamente. Son enviados de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos. Han estado presionando para que Relámpago sea sacrificado. Dicen que es un peligro público. El corazón de Beatriz se detuvo. ¿Qué era? Don Esteban asintió con tristeza. Recibí una carta hace 2 semanas. Dicen que si no puedo controlar al animal, debo eliminarlo, que es responsabilidad mía asegurarme de que no lastime a nadie. Pero él no va a lastimar a nadie, protestó Antonio. Mírelo, está caminando con mi hija como si fuera un cordero. Lo sé, respondió don Esteban, pero ellos no lo ven así. Para ellos, Relámpago sigue siendo una amenaza, y ahora que han venido personalmente, me temo que las cosas se van a complicar. Los dos hombres se acercaron con expresiones serias. El más alto, un hombre de cabello gris y anteojos redondos, habló primero. Don Esteban Morales, soy el licenciado Vargas, representante de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos. Estamos aquí para discutir el caso del caballo conocido como Relámpago. Don Esteban cruzó los brazos. No hay nada que discutir. Relámpago se queda. El abogado sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Me temo que no es tan simple. Hemos recibido múltiples reportes de comportamiento violento, 3 tratadores heridos, daños a la propiedad, y aunque apreciamos su apego al animal, debemos priorizar la seguridad pública. Antes de que don Esteban pudiera responder, una voz firme y clara cortó el aire. Él no es violento. Todos se voltearon. Marisol había regresado del campo, todavía montada en Relámpago, que caminaba con la cabeza alta y los ojos fijos en los abogados. La niña no podía verlos, pero sabía que estaban ahí. Podía sentir la tensión, podía sentir el peligro, y no iba a permitir que lastimaran a su amigo. Relámpago no es violento, repitió ella con voz firme. Solo estaba asustado, y ahora ya no lo está. Ustedes no pueden hacerle daño. El abogado la miró con una mezcla de sorpresa y condescendencia. Pequeña, entiendo que tienes un vínculo con el animal, pero esto es un asunto legal.
no emocional. Marisol bajó de Relámpago con la ayuda de don Esteban y caminó directamente hacia los abogados. Aunque no podía verlos, su presencia era imponente. Ustedes no entienden, dijo ella. Relámpago no necesita ser sacrificado, necesita ser amado, y yo lo amo, y él me ama a mí. Y si ustedes intentan llevárselo, voy a luchar con todo lo que tengo, porque él no es solo un caballo, es mi amigo, es mi familia, y nadie le va a hacer daño mientras yo esté viva. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el capitán Rojas, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, sintió un nudo en la garganta, porque aquella niña pequeña y ciega, tenía más valentía que cualquier hombre que él hubiera conocido, y en ese momento, algo cambió en él, algo profundo, algo irreversible. El abogado Vargas miró a su colega, claramente incómodo. Señorita, nadie quiere lastimarla a usted ni al animal, pero debemos seguir protocolos. No me importan sus protocolos, interrumpió Marisol, me importa él, y si quieren llevárselo, van a tener que pasar sobre mí primero. Don Esteban dio un paso adelante, colocándose junto a Marisol, y sobre mí también. Antonio y Beatriz hicieron lo mismo, sobre nosotros, y entonces, para sorpresa de todos, el capitán Rojas caminó lentamente hacia el grupo y se colocó junto a ellos. Y sobre mí, dijo con voz ronca, ese caballo se queda. Los abogados intercambiaron miradas nerviosas. El licenciado Vargas suspiró. Voy a tener que informar esto a la asociación. Habrá consecuencias. Que las haya, respondió don Esteban. Pero Relámpago no va a morir. No mientras yo respire. Los dos hombres se retiraron sin decir más. Subieron a su auto y se fueron, dejando una nube de polvo en su camino. Cuando desaparecieron en la distancia, Marisol se volvió hacia Relámpago, que había permanecido calmado durante toda la confrontación. Ella le acarició el cuello y susurró, no voy a dejar que te lleven, te lo prometo. Y Relámpago, como si entendiera cada palabra, inclinó la cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro de la niña, porque sabía que ella lo protegería, así como él la protegería. Los días a ella que siguieron fueron extraños. Había una calma tensa en la hacienda San Rafael, como el aire justo antes de una tormenta. Don Esteban sabía que los abogados no se iban a rendir tan fácilmente. La Asociación Nacional de Criadores de Caballos tenía poder, influencia y recursos, y si decidían presionar legalmente, podrían obligarlo a entregar a Relámpago, pero el viejo hacendado no estaba dispuesto a ceder. No después de lo que había visto, no después de presenciar el milagro que había ocurrido entre aquella niña y aquel caballo. Marisol comenzó a visitar la hacienda todos los días. Su madre la llevaba temprano por la mañana y la recogía al atardecer. Durante esas horas, Marisol pasaba cada segundo con Relámpago. Caminaban juntos por los campos abiertos. Se sentaba junto a él mientras comía. Le hablaba en voz baja, contándole cosas que nunca le había contado a nadie. Sus miedos, sus sueños, sus recuerdos borrosos de sonidos y texturas que formaban su mundo. Y Relámpago escuchaba, siempre escuchaba, no con las orejas simplemente, sino con todo su ser. Los tratadores de la hacienda comenzaron a notar algo más. Relámpago no solo era dócil con Marisol, estaba cambiando con todos. Ya no pateaba las paredes de su corral, ya no bufaba cuando alguien pasaba cerca, aún no permitía que otros lo tocaran, pero ya no atacaba. Era como si la presencia de Marisol hubiera suavizado algo profundo dentro de él, como si ella hubiera abierto una puerta que todos creían cerrada para siempre. Y poco a poco, los hombres que antes lo miraban con miedo comenzaron a mirarlo con respeto, incluso con algo parecido al cariño. Pero no todos sentían lo mismo. El capitán Rojas, aunque había defendido a Relámpago frente a los abogados, seguía luchando internamente. Él había pasado décadas creyendo que los caballos debían ser entrenados con firmeza, con disciplina, con control. Y ahora esta niña, sin ningún entrenamiento, sin ninguna experiencia, había logrado lo imposible simplemente con amor. Eso lo hacía cuestionar todo, y cuestionarse a uno mismo, después de 50 años de vida, no era fácil. Una tarde,
Mientras Marisol cepillaba la crin de Relámpago con sus pequeñas manos, Rojas se acercó. Se quedó de pie a unos metros, observando en silencio. Marisol sintió su presencia. «Hola, capitán», dijo sin voltear. Rojas se sorprendió. «¿Cómo supiste que era yo?» «Usted camina diferente», respondió ella con una sonrisa. «Sus pasos son pesados, como si cargara algo muy grande». Rojas tragó saliva. No esperaba esa respuesta. Se acercó un poco más. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces que él te obedezca?» Marisol dejó de cepillar y giró su rostro hacia él. «Él no me obedece, capitán. Yo no le doy órdenes, solo lo escucho, y él me escucha a mí. Somos amigos, no amo y caballo». Rojas frunció el ceño. «Pero un caballo necesita disciplina, necesita límites, necesita saber quién manda». Marisol inclinó la cabeza, pensativa. «¿Por qué? ¿Por qué alguien tiene que mandar? Porque si no, el animal puede lastimarse, o lastimar a otros». Marisol sonrió con tristeza. Relámpago lastimaba a otros porque estaba lastimado, no porque fuera malo. Si usted le hubiera preguntado qué necesitaba en lugar de intentar controlarlo, tal vez todo habría sido diferente. Las palabras golpearon a Rojas como un puñetazo, porque eran ciertas, y lo sabía. Había intentado domar a Relámpago con fuerza, con gritos, con castigos. Nunca se le ocurrió simplemente escucharlo. El capitán se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente, habló con voz baja. «Tienes razón, y lo siento, siento haberlo tratado así». Marisol extendió su mano hacia él. Rojas la miró, confundido. «¿Qué haces? Quiero que lo toque». «Que toque a Relámpago». Rojas retrocedió instintivamente. «Él no me deja, me va a atacar». «No lo hará», dijo Marisol con certeza, «porque yo estoy aquí, y si yo confío en usted, él también confiará». Rojas dudó. Su orgullo le decía que no lo hiciera, pero algo más profundo, algo más honesto, lo empujó hacia adelante. Caminó lentamente hacia Relámpago, con el corazón latiendo fuerte. El caballo giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos, oscuros y profundos, lo observaron con intensidad. Rojas extendió su mano temblorosa, y para su asombro absoluto, Relámpago no se movió, no bufó, no pateó, simplemente dejó que la mano del hombre que una vez intentó domarlo tocara su cuello, y en ese contacto, algo se rompió dentro de Rojas, algo duro, algo viejo, algo que ya no necesitaba cargar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento», susurró, «lo siento mucho», y aunque Relámpago no podía hablar, el brillo en sus ojos parecía decir que entendía, que perdonaba, que todo estaba bien. Esa noche, don Esteban recibió una llamada. Era del licenciado Vargas. La asociación había decidido llevar el caso a los tribunales. Iban a solicitar una orden judicial para confiscar a Relámpago y proceder con su eutanasia bajo el argumento de seguridad pública. Don Esteban sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó con voz ronca. «2 semanas, tal vez 3 si hay retrasos. Después de eso, tendremos que cumplir la orden». Don Esteban colgó el teléfono y se sentó en su viejo sillón de cuero, con la cabeza entre las manos. Había luchado muchas batallas en su vida, pero esta era diferente. Esta no se trataba solo de un caballo, se trataba de algo más grande, de algo sagrado. A la mañana siguiente, le contó la noticia a la familia Herrera. Beatriz se llevó las manos al pecho, horrorizada. Antonio apretó los puños, furioso, y Marisol simplemente se quedó quieta, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «No pueden», susurró, «no pueden llevárselo». Don Esteban se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «Voy a hacer todo lo posible para evitarlo, mi niña, te lo prometo, pero necesito que seas fuerte». Y Marisol asintió, aunque su corazón se estaba rompiendo en pedazos. Los días que siguieron fueron agónicos. Marisol pasaba cada minuto que podía con Relámpago, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. Le cantaba canciones que su madre le había enseñado. Le contaba historias inventadas sobre campos infinitos donde los caballos corrían libres para siempre. Y Relámpago la escuchaba, quieto, con la cabeza baja, como si también supiera que algo malo estaba por venir. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol,
Marisol le preguntó, si pudieran llevarte lejos de aquí, a un lugar donde nadie te encontrara, ¿irías? Relámpago no respondió, obviamente, pero Marisol sintió su respiración cambiar, sintió su cuerpo tensarse ligeramente, y supo la respuesta. Esa noche, Marisol no pudo dormir, se quedó despierta en su cama, escuchando los sonidos de la noche, los grillos, el viento, los ladridos lejanos de los perros, y en medio de todo eso, creyó escuchar algo más, un relincho, débil, distante, pero inconfundible. Se sentó de golpe en la cama. Mamá, Beatriz entró corriendo a la habitación. ¿Qué pasa, mi amor? Relámpago me está llamando. Beatriz frunció el ceño. Marisol, estamos en casa. La hacienda está a kilómetros de aquí. Lo sé, dijo Marisol con urgencia, pero él me está llamando. Algo está mal. Necesito ir. Ahora. Beatriz no sabía si creerle, pero había aprendido a confiar en los instintos de su hija. Despertaron a Antonio, subieron al auto y condujeron en medio de la noche hacia la hacienda San Rafael. Cuando llegaron, encontraron a don Esteban de pie frente al corral de Relámpago, con una escopeta en las manos y una expresión de furia en el rostro. Frente a él había 3 hombres desconocidos. Uno de ellos llevaba una jeringa grande. ¿Qué está pasando?, gritó Antonio. Don Esteban no apartó la vista de los intrusos. La asociación envió a estos hombres para adelantar la ejecución. Dijeron que tenían autorización, pero no van a tocar a este caballo mientras yo esté vivo. Marisol bajó del auto y caminó directamente hacia el corral. Relámpago estaba dentro, inquieto, golpeando el suelo con los cascos. Cuando sintió la presencia de Marisol, se calmó ligeramente. Ella abrió la puerta y entró. Los hombres intentaron detenerla, pero don Esteban levantó la escopeta. Ni se les ocurra. Marisol llegó hasta Relámpago y lo abrazó con todas sus fuerzas. No voy a dejar que te lleven, susurró contra su cuello. No voy a dejarte solo, te lo prometo. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Las luces de varios autos iluminaron la entrada de la hacienda. Puertas se abrieron y cerraron. Pasos se acercaron. Y cuando Marisol volteó, escuchó voces. Muchas voces. Eran los vecinos del pueblo. Docenas de ellos. Habían escuchado lo que estaba pasando y habían venido a ayudar. Llevaban linternas, palos, determinación en sus rostros. No van a llevarse a ese caballo, gritó uno de ellos. Ese animal es parte de esta comunidad ahora, y la niña también. Los 3 hombres, superados en número, retrocedieron. El que llevaba la jeringa la guardó lentamente. Esto no ha terminado, dijo con frialdad. La ley está de nuestro lado. Tal vez, respondió don Esteban, pero la justicia está del nuestro. Los hombres se fueron, y cuando sus autos desaparecieron en la oscuridad, un silencio pesado cayó sobre todos. Marisol seguía abrazando a Relámpago, temblando. Don Esteban se acercó y puso una mano en su hombro. Vamos a encontrar una solución, niña, te lo juro. Pero Marisol sabía que el tiempo se estaba agotando, sabía que la batalla apenas comenzaba, y sabía que si querían salvar a Relámpago, iban a tener que hacer algo imposible, algo que nadie esperaría. Y esa noche, mientras todos regresaban a sus casas, Marisol comenzó a formar un plan desesperado, un plan peligroso, pero el único que tenía alguna posibilidad de funcionar. Al día siguiente, Marisol le pidió a don Esteban que reuniera a todos los trabajadores de la hacienda. Cuando estuvieron todos juntos, ella habló con voz clara y firme. Necesito que me ayuden, necesito que me enseñen a montar bien, a montar de verdad. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. ¿Para qué?, preguntó el capitán Rojas. Porque voy a llevar a Relámpago a la capital, respondió Marisol. Voy a presentarlo frente a todos. Voy a demostrar que no es peligroso, y voy a hacer que cambien esa orden. Un silencio atónito siguió. Eso es imposible, dijo uno de los tratadores. La capital está a más de 200 kilómetros de aquí. Marisol sonrió. Entonces más vale que empecemos ahora. Y así comenzó el entrenamiento más improbable que la hacienda San Rafael había visto jamás.
una niña ciega de 7 años, aprendiendo a montar un caballo que todos consideraban indomable. Pero Marisol no estaba sola. El capitán Rojas, que había pasado toda su vida domando caballos, ahora usaba todo su conocimiento para ayudarla. Le enseñó a sentir el equilibrio, a moverse con el ritmo del caballo, a comunicarse con él sin palabras. Y Relámpago, como si supiera que todo dependía de esto, cooperó de una forma que dejaba a todos sin aliento. Día tras día, Marisol y Relámpago se volvieron uno solo. Caminaban juntos, trotaban juntos, y finalmente, corrían juntos. Y mientras entrenaban bajo el sol implacable, algo más estaba sucediendo. La historia de Marisol y Relámpago había comenzado a difundirse más allá del pueblo. Periodistas habían llegado, cámaras habían grabado, artículos habían sido escritos, y lentamente, la opinión pública comenzaba a cambiar. La gente no veía a Relámpago como un monstruo, lo veían como un sobreviviente, y veían a Marisol no como una niña frágil, sino como una guerrera dispuesta a arriesgarlo todo por su amigo. Pero la asociación no cedía, la orden judicial seguía en pie, y el reloj seguía corriendo. Finalmente, llegó el día en que Marisol, montada en Relámpago, partiría hacia la capital. Don Esteban había organizado todo. Un pequeño convoy los acompañaría, vehículos con comida, agua, mantas. Pero Marisol insistió en que Relámpago caminara todo el camino, porque necesitaba que la gente los viera, necesitaba que el mundo entendiera, y así, bajo el cielo despejado de la mañana, Marisol Herrera comenzó el viaje más importante de su vida, montada en el caballo más bravo de México, rumbo a una batalla que podría cambiarlo todo, o destruirlo todo, y mientras se alejaban de la hacienda, Don Esteban, Beatriz, Antonio y todos los trabajadores se quedaron mirando, con lágrimas en los ojos, con esperanza en el corazón, porque sabían que estaban presenciando algo legendario, algo que se contaría durante generaciones. El viaje hacia la capital fue una procesión que nadie olvidaría. Marisol montaba a Relámpago con determinación absoluta, mientras Don Esteban, su familia y decenas de vecinos los acompañaban. La noticia se esparció como fuego. En cada pueblo, la gente salía a verlos. Algunos aplaudían, otros se unían. Al final del segundo día, cientos de personas seguían a aquella niña ciega y al caballo negro. Cuando llegaron a la capital, miles los esperaban con pancartas. Salven a Relámpago, Marisol es nuestra heroína. La audiencia final sería en el Palacio de Gobierno. Era todo o nada. Dentro de la sala repleta, Marisol habló con voz firme ante el juez. Relámpago no es peligroso, solo necesitaba ser entendido. Yo soy ciega y sé lo que es ser juzgada sin ser comprendida. Juntos encontramos paz. Si se lo llevan, estarán diciendo que el amor no importa. Y eso no es justo. El juez la miró fijamente. Debo basarme en hechos. Marisol respondió sin dudar. Entonces déjenme traerlo aquí y verán la verdad. Minutos después, las puertas se abrieron. Relámpago entró caminando con calma absoluta entre cientos de personas. Marisol lo abrazó en el centro de la sala. Entonces, una niña pequeña corrió hacia ellos. Su madre gritó aterrada, pero Marisol dijo con calma: déjenla venir. La niña extendió su mano y Relámpago se inclinó suavemente para que lo tocara. La sala estalló en aplausos y lágrimas. El juez golpeó su mazo. La orden de eutanasia queda anulada. Relámpago quedará bajo custodia de Don Esteban con Marisol como cuidadora principal. Marisol cayó de rodillas llorando, mientras Relámpago presionaba su hocico contra ella. Afuera la multitud celebraba. Habían ganado. Regresaron como héroes. Con el tiempo su historia se volvió leyenda. La hacienda se transformó en refugio. Marisol creció, pero siempre regresaba junto a Relámpago, porque él no era solo un caballo, era su milagro. Y cuando años después, Relámpago cerró los ojos por última vez en su regazo, ella susurró: gracias por enseñarme que los milagros existen, porque algunos lazos nunca se rompen. El lazo entre Marisol y Relámpago era eterno, tejido con valor,
fe y amor incondicional. Y así termina la historia de la niña ciega que domó al caballo más bravo de México con algo más poderoso que cualquier fuerza, con amor puro. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, déjanos un comentario contando qué fue lo que más te impactó. Y si crees que el amor puede cambiar vidas, dale like a este video, porque historias como esta merecen ser compartidas con el mundo. Suscríbete y activa las notificaciones para más historias reales que te llegarán al corazón. Nos vemos en el próximo video.